presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Por supuesto que las preguntas que dejábamos planteadas en el bloque anterior sobre la responsabilidad del Ministerio del Interior, qué pasa si hubiera otra arma, podría haber tenido lugar igual, el homicidio cuando un hombre quiere matar, en el contexto de los femicidios además, y qué pasa con esa mirada que hay de buitres, ¿no? en la profesión que ejerce nuestro invitado. Son preguntas para el invitado, pero me gustaría que se pronunciara el panel primero con sus miradas o sus visiones. Yo creo que lo comentábamos ahora en la pausa, que esta demanda tiene todas las posibilidades de ser ganada, además de ser justa, lo que uno entiende justo. Hay antecedentes, por ejemplo, el caso de una joven en Fray Marcos, donde pasó exactamente lo mismo. Ella denuncia estar siendo amenazada por su novio, un policía, no se le quita el arma de reglamento y la justicia en primera instancia falla a favor del padre de esta persona, que hizo una demanda muy similar a la que plantea aquí el abogado. El Ministerio del Interior apela y está ahora en esa instancia, pero en la primera instancia falla a favor. Dice que deberá abonar $121.500 más intereses y demás, justamente por los mismos conceptos. Hay una reciente demanda que se conoce en mayo, que también fue ganada, donde no solamente estamos hablando de un femicidio a cargo de un policía, en ese caso no fue a cargo de un policía, pero sí la justicia dice que no se cumplieron determinados pasos porque cada vez que esta persona denunciaba, bueno, la policía decía que no encontraba al victimario y hubo determinadas circunstancias, finalmente la mujer es asesinada y también la justicia falla a favor en ese caso. Entonces creo que estamos hablando de cuestiones que tienen mucho asidero, no solamente ético, sino legal. Claro, porque no es que se agarran de, en realidad siempre hay responsabilidad del Estado, en tanto que el Estado debe velar por nuestra seguridad. No, pero va mucho más allá de ese concepto teórico, ¿no? O de ese derecho consagrado en la Constitución. Son cosas muy concretas, creo que en este caso es muy clara la responsabilidad. Alfredo. Después me gustaría sí hablar también de lo que tú planteabas al principio. Bueno, ¿qué pasa con, alcanza con sacarle el arma de reglamento? Bien. Vamos a hacer un registro, Alfredo. Sí, yo creo que no hay plata que pague una vida, ¿no? Eso me parece que es Federico recién en la pausa hizo un cálculo interesante, sería bueno que lo hiciera después, porque realmente no hay plata que pague una vida, yo creo que... Perdón, ¿qué cálculo hiciste, Fede? Ahora te lo cuenta, déjame decir un cosito más que... pero me parece que lo importante de todo esto es que no es una responsabilidad genérica, lo que vos decís es verdad. En este caso hubo una omisión por algo hay 19 policías sumariados. Me gustaría saber qué pasa con esos sumarios realmente. Y lo del arma es secundario. Si lo hubiera querido matar, conseguía un arma de otro lado. El tema es que no se le hizo caso a las denuncias que Valeria presentó y no se tomaron las medidas de precaución suficiente para evitar ese asesinato. Entonces, yo creo que la responsabilidad acá fue clarísima. Yo me pregunto, esos policías, ¿por qué hicieron eso? ¿Porque era un colega el que estaba denunciado? Entonces se tapan las cosas entre colegas. ¿O qué pasó ahí? Eso me parece mucho más preocupante que el hecho de que sea la responsabilidad genérica o no. Y si el ministro dice que algo falló, evidentemente me parece que la jurídica le está errando feo, ¿no? Yo creo que lo que hay que analizar es el caso concreto, el caso que está patrocinando el doctor Durán y que de alguna manera tiene antecedentes, como señalaba Verónica, en otros casos no iguales, pero que tienen puntos de contacto. Y en ese sentido, digamos, cuando se llega a la conclusión de que hay una responsabilidad, eso trae aparejado digamos, una obligación de resarcimiento económico, que después el monto y la cantidad y la forma, eso corre por cuenta de los tribunales. Pero la manera que digamos, el Código Civil encara el tema de la responsabilidad, diferente del Código Penal, la manera que el Código Civil encara el tema de la responsabilidad tiene una traducción siempre en términos económicos. En números, exacto. En términos económicos. En el Código Penal, obviamente, digamos, las repercusiones en la pérdida de la libertad, si es que se llega al caso. Ahora, me gustaría, profundizando un poco los antecedentes que señala Verónica, ampliarlo un poco más, porque yo creo que aquí lo que está en juego no es tanto un resarcimiento económico, sino el concepto, digamos, político-jurídico, si cabe la expresión, de la responsabilidad del Ministerio del Interior en casos como este o similares. Y voy a traer a colación un caso que no va en la línea del femicidio, pero va en otra línea, que es el caso de la chica Soledad Barrios, asesinada en el año 2012, luego del partido un partido en la cancha de Cordón, creo que era Huelca de Cordón, si no recuerdo mal
los cuadros que estaban participando. Había habido una advertencia previa de que ahí podían haber incidentes. La Federación Uruguaya de Básquetbol estaba alertada, el Ministerio del Interior estaba alertado, y pese a eso, bueno, pasó lo que pasó. Esta chica se asoma al balcón porque estaban dañando su automóvil y recibe un balazo. Hay filmaciones incluso. Y luego de varios años de juicio que llevó adelante la familia, el doctor Gabriel Oañán, juez del fiscal administrativo de cuarto turno, de lo contencioso administrativo de cuarto turno, falla hace pocos días condenando en primera instancia al Ministerio del Interior también. ¿Y por qué esa condena? Es distinto el caso de este que estamos analizando, porque acá había un arma del Ministerio del Interior que se usa para asesinar. Acá lo que hay es la omisión flagrante con responsabilidad económica. Por el aviso de que iba a haber problemas. Porque no cumplió a cabalidad la responsabilidad que la Constitución y las leyes le asignan al Ministerio del Interior como salvaguarda del orden público. Pero eso correría para cualquiera que es asaltado en la calle, entonces. No, porque acá, en este juicio concreto, en este juicio, repito, que llevó varios años, los abogados patrocinantes de la familia que reclamaba acercaron al juez pruebas de que estaba alertada la policía. Por eso, la alerta es lo que hace la diferencia. Bueno, a lo que voy es que hay una responsabilidad que en cada caso concreto se juzga de una manera distinta. Es diferente este caso donde había amenazas por las redes sociales, las hinchadas decían lo que iba a ocurrir, se sabía que había gente armada, una práctica constante, lamentablemente, en algunas hinchadas de básquetbol, y pese a eso no se realizó el procedimiento preventivo eficaz para contener ese episodio. Es distinto que, yo qué sé, yo salgo del canal, me asaltan en la esquina, bueno, no hay previo aviso. Por eso la alerta ya generada en torno al caso es lo que hace una responsabilidad mucho más directa del Ministerio. Pero quiero subrayar cómo ya empieza a tener repercusión en la justicia la omisión del deber del Estado en asegurar y prevenir hechos delictivos. Miguel. No, el caso que dice Graciano, además, la Federación Uruguaya de Básquetbol había advertido a las autoridades del Ministerio del Interior de posibles incidentes que se podían generar previo o después del partido. Quiero hacer énfasis en lo que dicen todos los compañeros. Yo creo que para analizar este caso, lo primero que tenemos que hacer es separar la parte económica, ¿no? Acá no hay cantidad, no hay suma de dinero que pague una vida. Y después quiero detenerme en algo que me parece fundamental. Hay responsabilidad del Ministerio del Interior, porque lo primero que no cumple el Ministerio del Interior es aplicar el protocolo. Cuando un funcionario policial tiene una denuncia por violencia doméstica, lo primero que tiene que hacer el Ministerio del Interior es retirarle el arma. En este caso el protocolo no se cumplió, por eso el propio ministro del Interior, que muchas veces o en los últimos tiempos ha sido muy cauto en sus declaraciones, a pocas horas de haberse cometido este crimen, salió a reconocer de que sí, de que había responsabilidad del Ministerio del Interior. Y después también lo que dice Alfredo, ¿no? Siempre nos quedamos con esa sensación de que la cosa no termina de aclararse, porque hay 19 policías que fueron investigados, que fueron sumariados, y el propio ministro dijo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, nunca conocimos cuál fue la resolución, si el jefe de la seccional o el comisario de la seccional fue el que tuvo responsabilidad, por qué no se le había retirado el arma. Yo creo que hay una clara responsabilidad del Ministerio del Interior y no entiendo por qué la parte jurídica del Ministerio del Interior evidentemente hace su juego, ¿no? Pero va a esa instancia a tratar de no reconocer algo que el propio jerarca de la cartera lo había asumido. Bueno, es la estrategia, obvio. Claro, ¿no? ¿Cuál era el cálculo famoso que decía? No, tenía que ver con la discusión sobre el número total, que parece mucha plata. Entonces, haciendo cuentas en el aire, tomamos en cuenta que cualquier madre normalmente tiene 2 trabajos, uno remunerado y uno no remunerado. Supongamos que un sueldo líquido de 20.000 pesos, más las tareas que hace en su hogar, la crianza de los niños, que al no estar tiene que dedicársela a otra persona. Si hiciéramos, por decir un número, 30.000 pesos por los 12 meses del año, por 40, 50 años que la madre iba, ya sea a mantener a su madre cuando sea jubilada, a sus hijos o a sus nietos, lo que le compra a cualquier abuela o el rato que pase, da una suma de unos 18 millones de pesos. Si lo llevaras a 32 pesos el dólar, son 525.000 dólares. O sea, el número. No estamos diciendo cuánto vale una vida, pero si solamente dijera, no, sigue viviendo y hace las cosas que hacía, para poder equiparar eso precisaría... No hablamos de daños morales, perjuicios y toda la demás cuestión. Entonces, no es ponerle valor a una vida, pero ¿cuánto es lo que llevamos cada uno de nosotros a nuestra casa todos los días que si no estamos, deja de ingresar a ese hogar? Bien, nuestro invitado sobre los 2 temas, ¿no? Los números, cómo se traduce en cuestiones económicas, el camino civil, y por otro lado, si efectivamente está tan clara la responsabilidad del Ministerio
aun cuando tal vez, si le hubieran sacado el arma de reglamento, ese hombre podría haber llevado adelante el femicidio con otro recurso, ¿no? Creo que en este caso hay una suerte de doble responsabilidad. El hecho de que el victimario sea funcionario policial del DOE, lo único que hace es agravar aún más. Valeria, cuando es víctima de amenazas y de insultos y agresiones, lo primero que hace es, como cualquier ciudadana, ir a la seccional sexta acompañada de su mamá a presentar la denuncia. Acá vamos a omitir, si se quiere, que era funcionario policial. Esa denuncia no se sube al sistema, no se da cuenta la autoridad competente. O sea, eso amerita responsabilidad expresa. Eso ya amerita la responsabilidad que nosotros estamos invocando. Y por eso digo que es un caso que doblemente le agrava, porque además era funcionario policial. Miguel decía recién, hay un protocolo que se aprobó en 2015 para víctimas de violencia doméstica. La policía mismo, preocupada por la situación, dijo, cuando sucede un tema así e involucra a un funcionario nuestro, debemos actuar de esta manera. Por eso decimos que es tan claro en este caso lo que fue la omisión en el actuar policial. ¿Por qué pasó esto? ¿Si encajonaron la denuncia? ¿Si cubrieron? ¿Si hubo corporativismo policial? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que falló y que el ministro a viva voz dijo vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Bien. Yo te agradezco muchísimo la presencia hoy aquí, así que por lo que contaban, en 30 días... ¿Tiene que haber un pronunciamiento? No, en 30 días vamos a tener por lo menos un pronunciamiento por escrito del Ministerio del Interior, a ver qué actitud toma y ¿cuáles son sus dos posibilidades? Bueno, las posibilidades son controvertir los hechos. Yo entiendo por lo que sucedió en la audiencia de conciliación que esto va a suceder. No quiero aburrir con cuestiones muy técnicas, pero acá las eximentes de responsabilidad generalmente son el hecho de la víctima, el hecho del tercero, una fuerza mayor. Acá no hay ninguna eximente de responsabilidad. Entonces a mí me sorprende un poco cuál puede ser la actitud del Ministerio a la hora de contestar y cuando su principal titular de la cartera dice fallamos. Entonces digo, me pongo del lado del abogado del otro lado, tengo que contestar esta demanda y no sé para dónde arrancar, porque el tema es muy claro. ¿Y no es imperioso también tener los resultados de la investigación y los sumarios que el propio Ministerio hizo puertas adentro? Eso lo único que haría es confirmarnos quiénes fueron los que fallaron policialmente y que contra esas personas el Ministerio tome medidas disciplinarias. Desde el punto de vista de la responsabilidad, para nosotros ya está clara, está demostrada, con independencia de si se sanciona a 1 o a 14 funcionarios policiales. Bien. Y en paralelo, entonces, en proceso, el juicio por tenencia de parte de la abuela de Valeria para los chicos. Exactamente, que está en trámite y en los próximos días se va a convocar una audiencia. Bien. Ignacio Durán, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por hacernos esta puesta a punto en torno a este caso. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a continuar, pero en busca de otras informaciones que tienen que ver con esta bacteria cuyo nombre de verdad genera bastante incomodidad, ¿no? E incertidumbre, la bacteria resistente. A ver.